Mi nombre es Karen Saurralde y en el siguiente trabajo vamos a desarrollar el tema de la eutanasia, el concepto y la clasificación. Vamos a comenzar hablando de los casos del derecho comparado que se dan en los países como en Bélgica, Estados Unidos, Suiza y entre otros. Realizaremos entrevistas a la población para saber el conocimiento que tienen sobre el tema y qué postura tendrían si en un futuro se aplicara la eutanasia. También vamos a realizar entrevistas a profesionales de distintos ámbitos como juristas, psicólogos, médicos, sacerdotes y gente en el ámbito de los cuidados paliativos. La eutanasia se da el inicio en Esparta cuando los niños con mala formación eran arrojados por el monte. Los hindúes ahogaban a los desociados en el río Ganges. En el siglo XIX, en Francia y en Estados Unidos, se dio el inicio de la anestesia para aliviar el dolor de quienes padecían agonía. En 1917, en Holanda, se dio el caso de la doctora Postman, que finalizó la vida de la madre con una inyección letal de morfina y el Tribunal del Distrito la sentenció a 1 año de prisión. Este fallo se convirtió en el antecedente próximo a la despenalización de la eutanasia y la nueva ley lo que hizo fue introducir el concepto de lo que es el cuidado en la práctica legal de la eutanasia. Me llamo Antonella Suárez y voy a hablar de la conceptualización del término eutanasia. Partimos de un prefijo eu y un sustantivo tanos que significa muerte buena, tranquila y sin sufrimiento. Estos son términos de origen griego. Para Cairoli, la muerte buena es considerada lícita y para él considera un deber ético y jurídico para el médico o la persona que esté en condiciones de hacerlo. El término eutanasia comprende todas las conductas que tienden a aliviar el dolor físico y espiritual mediante calmantes analgésicos o posibilitando morir en soledad a la persona si así lo desea. Cairoli determina la eutanasia como la muerte sin sufrimiento físico. Se provoca voluntariamente. Se da por una acción que comprende la eutanasia activa, que es matar, y se da por una omisión que comprende la eutanasia pasiva, que es dejar morir. En cuanto a la clasificación, la eutanasia la podemos ver según el consentimiento, según el acto y según la intención. Según el consentimiento puede ser voluntaria, que se aplica a pedido del enfermo, la involuntaria, que se aplica sin el consentimiento del enfermo, y la no voluntaria, que se aplica a un enfermo que es incapaz de dar su consentimiento o negarse a ella. Por otro lado, según el acto tenemos la activa, que termina con la vida de la persona, y la pasiva, que permite que alguien muera no haciendo nada para salvarlo. Y según la intención, la directa es la que provoca la muerte, que es la inyección letal. La indirecta es la administración de calmantes que acortan la vida, y la asistida se practica con ayuda de otros, y el ejemplo es el ingesto de cóctel. Mi nombre es Pilar Goyen y voy a pasar a explicar la diferencia entre los términos de eutanasia, ortotanasia y eutanasia. La Asociación Médica Mundial define la eutanasia como el acto deliberado de ponerle fin a la vida del paciente, ya sea por pedido de este o por el pedido de su familia, lo que puede considerarse como éticamente incorrecto debido a que un tercero podría ponerle fin a la vida del mismo. Sin embargo, la distanasia apunta a que se utilicen tratamientos desproporcionados o extremados para alargar la vida del paciente y con esto la agonía que sufre el mismo. Es por eso que también puede percibirse como éticamente incorrecto. La ortotanasia, en cambio, puede entenderse como un derecho que tiene el paciente a que todos estos medios a los que apunta la distanasia no sean utilizados y esperar a la muerte a que llegue. Mi nombre es María Jesús Rodríguez y yo voy a estar hablando sobre el testamento vital, que se encuentra regulado en la Ley 18.473, que básicamente consiste en la manifestación de voluntad por parte de un sujeto de manera anticipada sobre determinados aspectos del final de su vida, ya sea porque vaya a atravesar una enfermedad, por incapacidad o vejez. Lo que esta ley atribuye a este sujeto, que va a ser el titular, es establecer un testamento de manera expresa que frente a determinadas circunstancias se opone a que se le apliquen determinados medicamentos, o también se va a poner a tratamientos que prolonguen su vida.
Así que bueno, básicamente este sujeto lo que va a hacer es asignar a un representante que la ley solicita que tenga determinada capacidad para ser representante, o sea, ser delegado, y bueno, este lo que va a hacer es hacerse cargo frente a la toma de decisiones, ya sea en aspectos personales como patrimoniales de este sujeto. La ley a su vez le permite a ese titular poder revocar siempre su testamento hasta que esté apto para poder hacerlo. Voy a hablar también un poco sobre el artículo 37 del Código Penal, que se basa en el homicidio piadoso, que en lo que consiste es que el juez tiene una facultad de exonerar a un sujeto que tiene antecedentes honorables, pero que fue autor de un homicidio a causa de súplicas de parte de otro sujeto. En nuestro país se encuentra, como dije, regulado en este artículo y se considera como causa de impunidad o como un perdón judicial. Cairoli, por otro lado, analiza la postura del legislador, o sea, de Irigoyen cuando redactó este artículo, que consideraba de que él se basó en contemplar esa forma del perdón judicial a través de un reconocimiento de sentimientos sociológicos que cualquier hombre razonable se sienta conmovido frente a las repetidas súplicas de un sujeto que se encuentra sufriendo y se le da muerte para que no se continúe con ese dolor y no prolongue más esa agonía. Mi nombre es Agustín Larregui y yo voy a proceder a hablar de las encuestas y las entrevistas realizadas por el equipo para el trabajo de investigación. En primera instancia, realizamos encuestas a la población para conocer un poquito de la información que poseían la ciudadanía con respecto al tema. En un principio hicimos una encuesta acerca del sexo, que en realidad lo que dio es el 71% de las personas encuestadas fueron femeninas y el 29% fueron masculinas. En cuanto a la edad, el 85.9% fueron de entre 15 y 30 años, el 12.2% fue entre 30 y 50 años y el 1.9% fue de más de 60 años de edad. Con respecto a la información que poseían las personas, el 86.2% dijo que sí poseía información y tenía conocimiento del tema. El 13.8% dijo que no poseía información sobre el tema o no se había informado previamente. Con respecto a la respuesta afirmativa de la pregunta anterior, el 89.5% nos afirmó que estaba a favor de la eutanasia, de practicar la misma, y el 10.5% se manifestó en contra de la misma. Con respecto a si les cuestionamos que si consideraban que debería haber una regulación existente sobre el tema, el 96.7% nos dijo que sí consideraba que debería existir una regulación y el 3.3% nos manifestó que no. Por otro lado, también cuestionamos si consideraban que solamente debía aplicarse en casos de enfermedades terminales, a lo que nos contestaron el 70.5% consideró que sí, que solamente debería aplicarse ante enfermedades terminales, y el 3.3% dijo que no, y supongo que tendrán sus razones para especificar otros casos en los que sí se practicaría la misma. En base a la pregunta de si era un derecho del paciente o una obligación del Estado, el 92.9% nos manifestó que consideraba que era un derecho del paciente y el 7.1% nos dijo que le parecía una obligación del Estado. Por otro lado, también realizamos entrevistas a diversos profesionales de diferentes ámbitos y lo que pudimos concluir es que la gran mayoría de los entrevistados estaba de acuerdo en que la eutanasia se practique solamente en enfermedades terminales y otros manifestaron algunas posibilidades que se pueda dar en otros ámbitos o en otras circunstancias. Con respecto a la conclusión general de las entrevistas, pudimos concluir que todos los entrevistados de diferentes ámbitos profesionales se han encontrado frente a una situación de la práctica de la eutanasia, en los cuales ellos sí consideraban que la misma se debería haber llevado a cabo debido al padecimiento del sufrimiento del paciente. Como dije anteriormente, mi nombre es Agustín Larregui y en esta instancia procederé a explicar brevemente la conclusión general del trabajo. Como primer punto, pudimos arribar a la conclusión que el concepto de eutanasia podríamos armarlo en conjunción con tres conceptos diferentes de diferentes ámbitos. En general, podríamos decir que la eutanasia es la acción u omisión intencional por lo cual se da muerte a un paciente
el cual se encuentra en un estado desahuciado o sufre algún padecimiento físico, el cual le genera incapacidad total, y esta puede ser con o sin el consentimiento del mismo. Como segundo punto, es pertinente aclarar 3 conceptos diferentes, los cuales podríamos decir que son de gran relevancia en el tema, los cuales son el testamento vital, la voluntad anticipada y la autonomía del paciente. Los 3 conceptos apuntan a que el paciente previo a la muerte puede emitir la voluntad del cual cómo se llevará a cabo el final de su vida. Por otro lado, también es pertinente aclarar el tema del artículo 37 del Código Penal, el cual establece y regula el perdón judicial, por el cual cabe aclarar que no establece exoneración de pena, sino que le faculta al juez la posibilidad de, ante un caso concreto, eximir de pena a la persona que haya efectuado la práctica de la eutanasia.